Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a mostrar cómo hacer este origami de serpiente. Es un modelo un poco diferente que encontré. Tiene algunos detalles extra, especialmente en la parte de la cabeza, y no es tan difícil de hacer. El único material necesario es un cuadrado de papel. Nuestro primer paso es doblar por la mitad en diagonal. Luego desdoblamos. Damos la vuelta al papel y sostenemos en esta posición. Ahora vamos a doblar ambos lados superiores hacia el centro. Podemos empezar con el lado derecho y luego el izquierdo, alineando con cuidado. Ahora vamos a doblar estas dos marcas diagonales aquí. Para hacerlo, llevamos el lado inferior izquierdo hasta este borde justo arriba. Después lo mismo con el lado derecho. Ahora doblamos ambos lados inferiores hacia el centro. Podemos empezar esta vez con el lado derecho. Luego, hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Desdoblamos ambos. Y luego doblamos este triángulo de abajo hacia arriba. Antes hicimos estas dos líneas diagonales. Vamos a usarlas ahora como guía para doblar la esquina hacia abajo. Para que quede bien alineado, recomiendo reforzar un poco aquí en el centro y luego dar la vuelta al papel. De esta forma puedes asegurarte de que la esquina esté bien en el centro. Ahora solo hay que reforzar este pliegue por detrás. Manteniendo el papel en esta posición, vamos a bajar esta parte que acabamos de doblar. Reforzamos un poco y desdoblamos la primera capa. Damos vuelta al papel. Doblamos las esquinas laterales. Y damos la vuelta nuevamente. Ahora, mucha atención al siguiente paso. Vamos a reforzar estos pliegues aquí. Para eso doblamos ambos lados en las líneas existentes. Así. Después, reforzamos estos pliegues diagonales que tenemos en el centro. Ahora que reforzamos los pliegues, presionamos un poco en el centro solo para marcar. Y luego llevamos esta pestaña hacia arriba, doblando sus capas por detrás.
Reforzamos todo muy bien. Este es el resultado. Ahora desdoblamos esta capa de atrás. Damos vuelta al papel, dejándolo en esta posición. Y doblamos ambos lados hacia el centro. No necesitas doblar exactamente hasta el centro. Puedes dejar 1 o 2 milímetros de espacio. Damos la vuelta. Doblamos ahora las dos mitades superiores hacia el centro. Desdoblamos. Y doblamos las esquinas conectando estos puntos aquí. Luego doblamos nuevamente usando las marcas que acabamos de hacer. Al terminar esto, doblamos un poco la esquina superior. Si esta parte se desdobla durante el próximo paso, no hay problema. Solo hay que doblarla de nuevo después. Aquí tenemos esta otra capa. Vamos a cerrarla empezando por la punta, ¿así? Y luego seguimos cerrando esta parte hasta que la punta encaje por debajo de las capas que doblamos antes. Podemos cerrar el papel usando la línea central. Doblamos nuevamente esta esquina que se desdobló aquí arriba. Reforzamos un poco al final. Y este es el resultado. Ahora, para hacer el primer detalle de la cabeza, vamos a doblar esta línea diagonal aquí. Para eso doblamos esta parte de arriba en diagonal hacia abajo, así. Reforzamos solo un poco. Desdoblamos. Abrimos la parte más grande. Y reforzamos esas dos líneas diagonales que hicimos, dejando ambas en la misma dirección. Cerramos la parte más grande hacia adentro. Acomodamos los detalles, reforzando los pliegues. Ahora abrimos nuevamente la parte grande y doblamos ambos lados hacia el centro.
Cerramos completamente el papel. Para terminar, vamos a invertir un poco esta parte más larga, creando el pliegue de la cola. Y tenemos nuestro origami de serpiente. Aún puedes añadir algunos detalles moldeando un poco el papel, haciendo algunas curvas, pero todo eso es opcional. Si lograste hacerlo, muchas felicidades. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo video.